El segundo punto del orden del día es la comparecencia a solicitud propia de la consejera de Servicios y Derechos Sociales para informar sobre el nuevo protocolo sociosanitario para la promoción del buen trato y la detección e intervención ante el maltrato a personas mayores. Damos la bienvenida a la consejera de Servicios y Derechos Sociales, doña Pilar Varela Díaz, así como a doña Nerea Eguren, directora general de Planificación, Ordenación e Innovación Social, y a don Julio Bruno Bárcena, técnico de la Dirección General de Salud Pública, que la acompañan. De acuerdo con lo establecido en la mesa de la comisión de 8 de noviembre, la sesión comenzará con una exposición previa de la consejera por término de 15 minutos, seguida de un turno de preguntas, incluidas las respuestas, de 10 minutos por grupo. A continuación, un turno de fijación de posiciones por tiempo de 5 minutos para concluir con un último turno de precisiones o aclaraciones también por 5 minutos, del que podrá hacer uso la consejera compareciente. Insisto de nuevo en que desde esta presidencia nos vamos a tener a los tiempos. Comenzamos, pues, con la exposición previa de la consejera de Servicios y Derechos Sociales, doña Pilar Varela, 15 minutos. Pues muy bien, muy buenos días. Para no perder más tiempo, la presentación de las personas que me acompañan ya la hizo el propio presidente de la comisión. Venimos a esta comisión a dar cuenta de un mandato de la Junta General del Principado que ya en la anterior legislatura instó al Gobierno a elaborar un protocolo de maltrato a nuestros mayores. El estado de la cuestión, en el momento que se inicia esta nueva legislatura, era la existencia de un protocolo en el ámbito sanitario vinculado fundamentalmente a las urgencias hospitalarias y que estaba siendo aplicada de forma paulatina en el Hospital de Cabueñes. También que se había constituido un grupo de trabajo en el que venían participando unos 15 profesionales de distintas consejerías, pero fundamentalmente todo su trabajo estaba centrado fundamentalmente en el ámbito sanitario. Por otra parte, también decir que en nuestros centros de día y en nuestras residencias se estaba utilizando una guía elaborada por el Inserso en el año 2015, que se llama así exactamente Protocolo para la detección y actuación ante las situaciones de maltrato en los centros del Inserso. En ese sentido, iniciamos este nuevo enfoque del trabajo en un contexto en el cual hemos aprobado un decreto de coordinación sociosanitaria, con lo cual entendíamos que todos los avances que hiciésemos en este sentido debían partir del trabajo conjunto de los profesionales de las dos consejerías y que el tema del buen trato, como nosotros decimos, a nuestras personas mayores tenía que formar parte del Plan de Acción Sociosanitaria del Principado de Asturias. Y también, como no, que debíamos incorporarlo en un contexto de una estrategia más global de envejecimiento activo. En ese sentido, se pusieron a trabajar un grupo de profesionales de las dos consejerías que han trabajado intensamente a lo largo de un año. El fruto de su trabajo es un documento que les hemos enviado hace unos días para que tuviesen la oportunidad de conocerlo y que venimos a presentar en el día de hoy, con lo cual yo acabo mi presentación y le doy paso a Nerea Eguren. Buenos días, señorías. Bien, yo antes de pasar a presentar el protocolo que tienen ya ustedes, como ha señalado la consejera hace un momento, voy a comentar algunas cuestiones referidas al fenómeno del maltrato a las personas mayores y al documento que hoy vamos a presentar. Yo creo que es una evidencia señalar que el fenómeno del maltrato a las personas mayores es aún un fenómeno poco conocido. Es una realidad de la que se tiene poco análisis e información. Esta opacidad contrasta con la realidad de que el grupo de las personas mayores va a sufrir un incremento en cuanto a número en los próximos años, así lo indican las proyecciones demográficas, por lo cual es necesario trabajar en tres grandes líneas. Una de ellas es mejorar el conocimiento de esta situación. Una segunda línea es promover el buen trato a las personas mayores. Por eso este documento comienza llamándose Promoción del Buen Trato. Y en tercer lugar, trabajamos en el diseño de herramientas que permitan identificar e intervenir ante las situaciones del maltrato. El protocolo que ya tienen ustedes contiene los dos últimos elementos de promoción del buen trato e identificación e intervención en el maltrato, y entendemos que el proyecto que ponemos hoy en marcha va a ayudar a la primera línea
línea, que es la mejora del conocimiento en la materia. La promoción del buen trato entendemos que es una herramienta fundamental de prevención. Empoderar a las personas mayores, mejorar su imagen social, mejorar la formación de los trabajadores, es un elemento preventivo de primer orden. En este sentido, señalar que en este momento estamos elaborando una estrategia de envejecimiento activo que contiene medidas de este tipo, estrategia que les presentaremos a inicios del próximo 2018. También en este sentido, en lo que es el conocimiento, señalar que desde el Observatorio Asturiano de Servicios Sociales hemos elaborado un monográfico sobre el perfil de las personas mayores que ayuda a esta mejora del conocimiento. Volviendo al documento, me gustaría destacar el esfuerzo que se ha realizado en el diseño de procesos y herramientas para que ayuden a los profesionales a identificar e intervenir en estas situaciones. Porque hay que señalar que en este momento no hay un único protocolo de buen trato y promoción e intervención ante el maltrato en el conjunto del Estado. Cada comunidad tenemos una única herramienta y aquí señalo cómo el Ministerio, la ministra del ámbito de la competencia de Sanidad y Servicios Sociales, al inicio de la toma de su posesión, señaló que desde el Ministerio se iba a elaborar una herramienta de este tipo. Nosotros hemos estado esperando porque entendemos que el maltrato es un fenómeno común a todas las personas que viven en el Estado español, puede tener alguna singularidad territorial, pero este marco general nos ayudaría a todos a tener herramientas comunes y comparativas. También me gustaría señalar cómo en el ámbito institucional pensamos que se ha realizado un avance importante en la materia de promoción del buen trato e intervención ante el maltrato y en este momento es en el ámbito domiciliario donde recuerdo que viven la mayor parte de las personas mayores, donde el fenómeno es más oculto debido a la vinculación emocional fundamental que tienen las personas que sufren ese maltrato de su entorno relacional y familiar. También, como ha señalado la consejera, recordar que tanto el sistema sanitario como los servicios sociales lleva, podemos decir, toda su vida trabajando en esta materia. No es que vayamos a comenzar ahora esta materia. Lo que vamos a hacer es trabajar de una forma coordinada y comparable. También señalar que esta es una medida dentro del plan sociosanitario que estamos elaborando en este momento y que estamos finalizando y que se traerá a esta Cámara. Y finalizar señalando cómo la experimentación y el pilotaje de los proyectos es algo necesario en el ámbito de lo social, en el ámbito de lo sanitario, con el fin de dar una respuesta adecuada y validada a los problemas que se nos presentan. El enfoque basado en evidencias es el enfoque que hemos querido utilizar a la hora de pilotar este documento. Y finalmente, también señalar cómo este documento es un ejemplo de la utilización de la gestión del conocimiento de la organización, ya que ha sido elaborado por profesionales a los que quiero agradecer. Al final del documento está el nombre de todos ellos, la labor realizada, puesto que una buena medida de este trabajo ha sido en su horario fuera de su horario laboral. Bien, voy a mencionar brevemente los aspectos más significativos del protocolo, puesto que ustedes ya lo tienen. Señalar que el objeto es promover el buen trato, proporcionar una herramienta útil para prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de maltrato, realizar una intervención coordinada entre administraciones y sistemas, y sensibilizar a profesionales, organizaciones y sociedad en general acerca de este fenómeno. El marco conceptual, que ustedes ya lo tienen, es controvertido. Tenemos varias organizaciones, INPEA, la OMS, que hace cada una definición. Esta controversia sí tiene un elemento en común, que es que todos ellos confluyen en que el maltrato a personas mayores se refiere al daño que cualquier acción o omisión causa a las personas mayores. En ese sentido, señalar cómo nuestro protocolo contempla todas las tipologías de maltrato. Las podemos decir clásicas, que son los físicos, psicológicos, sexuales. Añadimos el maltrato económico, que es, podemos decir, el expolio que se hace a las personas mayores de sus bienes o el mal uso que se hace de ellas. Y también aquel maltrato debido a la dejación o la negligencia. El documento detalla la definición de cada uno de ellos y ejemplifica cada uno de ellos. También el protocolo señala los ámbitos en los que se desarrolla este maltrato
maltrato y hemos señalado 3. El ámbito social comunitario, el ámbito relacional domiciliario y el institucional. En cada uno de ellos el documento señala factores de riesgo y factores de prevención. Volviendo al título de promoción del buen trato e intervención ante el maltrato. El ámbito social comunitario hace referencia a elementos contextuales y de índole sociocultural que predominan en nuestra sociedad y que pueden incidir de forma positiva o negativa en la dignidad de las personas mayores. El ámbito relacional domiciliario hace referencia al entorno convivencial con otras personas con los cuales puede existir o no vínculo de parentesco. Y finalmente el ámbito institucional hace referencia al que ocurre en establecimientos prestadores de servicios y cuidados a corto o largo plazo, públicos y privados, sanitarios o de servicios sociales. No me detengo más por falta de tiempo y porque, insisto, ustedes ya tienen el documento. Como medidas para la promoción del buen trato, señalar actuaciones específicas en la propia comunidad, destacar el programa de paciente activo en Asturias, que vamos a poner en relación a las 7.000 personas que reciben la prestación como cuidador familiar de la dependencia. Vamos a poner este programa en coordinación con estas personas para favorecer la formación de estas 7.000 personas, insisto, y prevenir las situaciones de maltrato. Planificar actuaciones preventivas de empoderamiento con especial atención a las mujeres mayores por esa doble discriminación que pueden tener por edad y por género. Sensibilizar desde el ámbito educativo a menores y mayores, y aquí señalar cómo el Consejo de Personas Mayores, a quienes presentamos esta herramienta, hicieron énfasis en esta materia, en el ámbito educativo, diseñar dípticos informativos, campañas de sensibilización y hacer formación específica. A continuación, ya entrando en herramientas para detección e intervención ante la situación del maltrato, señalar que tiene el documento los principios generales de intervención, siempre es preservar la seguridad de la persona mayor, decidir presentar cómo la sociedad debe proteger a todos sus miembros, cómo la intervención debe ser proporcional a medida del riesgo, debe ser una intervención compensada a la situación, desde luego la confidencialidad de todos los datos y quienes intervenimos, que la persona mayor tiene derecho a rehusar ayudas, prestaciones o intervenciones, es una persona autónoma con capacidad de decisión siempre que la tenga, y cómo la falta de conciencia del maltrato por parte de la persona maltratada o de la persona que provoca el maltrato no eximen de la responsabilidad moral que tiene en ese momento, aunque no tenga en un caso una connotación legal. La intervención la diferenciamos dentro del ámbito relacional, en el ámbito domiciliario y dentro del ámbito institucional. En el ámbito relacional domiciliario intervienen los servicios sociales municipales, intervienen los servicios sociales de salud desde las unidades de trabajo social, desde los servicios de urgencia y desde la intervención de atención primaria. El documento contiene un detalle en mapas de procesos de intervención, que, insisto, se ha hecho un esfuerzo importante para clarificar y dar herramientas a los profesionales en esta materia. Este es el flujograma de intervención del ámbito relacional domiciliario por parte de los servicios sociales. No me voy a detener porque ustedes ya tienen esta información, pero quiero destacar el esfuerzo que se ha realizado en clarificar los flujos y los momentos de atención de cada profesional y las herramientas, como saben es este cono en lo que es el flujograma de procesos, y las herramientas con las que se tienen que utilizar. En el ámbito desde los servicios sanitarios se establece una intervención general, la anamnesis o entrevista, una exploración cuidadosa, explorar las actitudes y capacidades, valoración social, diagnóstico y plan de intervención. Este sería un flujograma general, sobre todo desde cuando el grado de intervención es urgente. Hay que recordar, sobre todo desde el servicio de urgencias, que cuando una persona se presenta en el servicio de urgencias con un problema de maltrato ya suele tener una lesión importante. Ahí la prevención ha fallado, podemos decir, y se presenta en una situación de cierta gravedad. Este es el flujograma de intervención desde las unidades de trabajo social sanitarias, que el documento recoge la buena coordinación con los servicios sociales municipales, porque hay que recordar que esta persona, la que llega al servicio sanitario, en su mayor número luego va a volver a su domicilio a vivir, y es ahí donde la intervención municipal es fundamental.
social. Este gráfico nos muestra la intervención desde los servicios sociales de urgencias, el triaje, la valoración, la confirmación y su relación con la unidad de trabajo social sanitaria. Y aquí tenemos la atención sanitaria desde el servicio de urgencias de atención primaria, que comienza dando una atención una llamada de atención sobre la población en situación de riesgo, que son aquellas que tienen mayor grado de dependencia mayoritariamente. Hay que destacar, y en este protocolo lo hemos contemplado así, cómo el servicio de urgencias es una alerta fundamental. Ya voy terminando, señoría. Bien, entonces voy a acabar con lo que va a ser el pilotaje. Destacar cómo tenemos 20 herramientas que hemos proporcionado a los profesionales. El pilotaje comenzó con un seminario de trabajo el 18 de octubre, en el que con más de 120 profesionales se trabajó este documento. El calendario del pilotaje comienza en noviembre del 17 y acaba en junio del 18. A continuación, se hará una recogida de información y se valorará toda la experiencia con la visión de implantar a finales de 2018 la herramienta. ¿Qué se va a validar? Se va a validar los materiales planteados en el documento, el perfil de las personas detectadas en situación de maltrato en ese periodo, la actitud de los profesionales que intervienen en este procedimiento, y los lugares en los que se va a desarrollar son los servicios sociales municipales, las residencias de mayores del ERA, centros de salud y hospitales. Y aquí tiene un mapa de dónde se va a realizar, los municipios en los que los servicios sociales municipales van a participar: Oviedo, Avilés, Siero, Castrillón, Tineo, Jenny Ribadedeva y Colunga y Caravia. También los establecimientos residenciales de ancianos en los que se va a pilotar: la residencia mixta de Gijón, el Cristo, los Canapés, Belmonte, Siero, Ayer, Castrillón, San Martín del Aurelio. Destaca en rojo una entidad sin ánimo de lucro que también va a colaborar. Aquí tienen el mapa los centros de salud y los hospitales donde se va a pilotar: Piedras Blancas, Abugo, El Quirinal, Ventañelles, Pola de Siero, el UCA, el Centro de Salud Severo Ochoa, el Hospital del Oriente, Llanes de Ribadedeva y Colunga Caravia. Como ven, hemos intentado abarcar toda la comunidad autónoma de las tipologías territoriales. Las reuniones de seguimiento van a tener un carácter bimensual y con la coordinación del pilotaje, el avance del equipo redactor. Muchas gracias y quedamos a su disposición para las preguntas que quieran realizar. Gracias. Comenzamos con el turno de preguntas. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, 10 minutos por grupo. Gracias, presidente. Buenos días. Al inicio del documento del protocolo sociosanitario que nos remitieron, hay una información que proporciona la Organización Mundial de la Salud en un informe de junio de 2016, en el que indica que datos correspondientes a los tipos más frecuentes de maltrato se incrementan cuando las personas mayores están institucionalizadas. La verdad es que es un dato bastante alarmante. Yo no sé qué opinan al respecto. El documento dice que no son datos extrapolables a Asturias, puesto que no tiene el mismo número de maltrato hacia mayores, pero claro, es un dato muy alarmante que la Organización Mundial de la Salud diga que el maltrato hacia mayores es mucho mayor cuando las personas están institucionalizadas. Bien, el informe de la OMS se refiere a todos los países que existen en el globo. Es verdad que el maltrato a las personas mayores surgió dando señales de alerta en el ámbito institucional. Pero, como ya se ha leído en mi intervención, considero que España, y especialmente Asturias, ha hecho un importante avance en ese sentido. Si ustedes en el protocolo de maltrato, en el flujograma, en lo que es la intervención en maltrato institucional, ven que interviene el servicio de inspección, la propia dirección del centro, otros agentes y el letrado defensor del anciano. El maltrato institucional también tiene que ver con los modelos de atención en los que estamos haciendo un esfuerzo importante, con la formación de profesionales con la que estamos haciendo un esfuerzo importante, y aquí destacar cómo el perfil de las personas mayores, sus familiares, cada vez son más conscientes de sus derechos y son los primeros en evitar estas situaciones. Desde luego, el informe de la OMS no lo podemos negar porque así lo dice, pero insisto, yo creo que se refiere más a la institucionalización en el conjunto de los países del mundo, pero si esa mirada la hiciéramos dentro de Europa exclusivamente y dentro de España exclusivamente, ese porcentaje se reduciría. Como he señalado, yo pienso que en nuestros países de nuestro entorno, donde tenemos más señales de alerta, es en el maltrato domiciliario.
es en el entorno más cercano a las personas mayores, porque también he señalado es donde viven, afortunadamente, la mayor parte de personas mayores. Para que las personas vivan en su domicilio, también ponemos muchos recursos que previenen las situaciones de abandono, de negligencia, de maltrato. Nosotros tenemos unos buenos recursos de ayuda a domicilio, que es una alerta importante. Tenemos un sistema sanitario universal, que es usado mayoritariamente por las personas mayores. Recuerdo la labor del médico de atención primaria en este sentido. También tenemos recursos institucionales como los centros de día, que permite que la gente viva en su domicilio, que también hace señales de alerta. Y también vuelvo a señalar el cambio en el perfil de las personas mayores hacia un mayor reconocimiento de sus derechos y una mejor situación por nivel educativo y por capacidad económica. Nuestro enfoque, desde luego, es el hacer un esfuerzo en todos los ámbitos en el que viven y residen las personas mayores, pero como digo, pensamos que en el ámbito domiciliario, donde viven la mayor parte de las personas mayores, donde tenemos y estamos haciendo un mayor énfasis para sacar a la luz las situaciones de maltrato o negligencia que pueden tener. ¿Qué porcentaje o más o menos hay de maltrato hacia personas mayores en el ámbito domiciliario? En Asturias, más o menos. ¿Es muy alto el índice? Buenos días, señorías. Buenos días. Sí, identifíquese, por favor. Soy Julio Bruno. Soy técnico de salud de la Dirección General de Salud Pública. A la hora de hacer este trabajo, como ha señalado la directora general y la consejera, ya en el documento se señala que los datos referentes a nuestra comunidad autónoma tienen la virtualidad de ser datos bastante generales. No hay estudios muy precisos dirigidos a esta cuestión. Sin embargo, somos una de las pocas comunidades que sí tiene datos generales sobre esta problemática, ¿no? La encuesta de salud para Asturias, que se realiza cada 4 años, en este caso la última de la que disponemos, señala que en las personas mayores, aproximadamente mayores de 64 años, la violencia o el haber sufrido maltrato según el sexo y la edad se encuentra alrededor del 2%. Alrededor del 2%. Con una distribución un poquito más variable para lo que es el sexo. Si con esto le puedo responder. Vamos, a usted no le llegan muchos casos en Asturias de maltrato del anciano, por lo que, bueno, he visto en el protocolo y por lo que he visto aquí que no le llegan tanto ni en domicilios ni como en instituciones, ¿no? Porque otros problemas son en las instituciones también, en los centros residenciales, tanto públicos como privados. Bueno, hay algún dato más que este que le he expresado. En concreto, en el trabajo y en el estudio se mencionan otras 2 fuentes de información, que son el letrado del anciano y también el registro de violencia de género sanitario, ¿no? El VIMPA. Aquí tenemos varias fuentes, unas que proceden del Consejo General del Poder Judicial y otras que proceden de la propia red sanitaria, ¿no? Y aquí también se señala en el documento cómo en las personas mayores el componente de violencia producido por la pareja es muy importante. Es el más importante de todos los componentes que se encuestan en la encuesta de salud del Principado. En cuanto a las medidas preventivas que mencionan dentro, bueno, del protocolo, del borrador, dicen que hay algunas medidas encaminadas al empoderamiento de las personas mayores para mejorar la autoestima y, bueno, para poder ejercer sus derechos plenamente, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿van a llevar a cabo dentro del protocolo algún plan o alguna medida adicional para empoderamiento de estas personas mayores? Bueno, diputada, creo que hemos intentado hacer un contexto exactamente de este protocolo y hemos dicho que al mismo tiempo que estamos en este proceso de pilotaje de este protocolo,
también estamos elaborando una estrategia de envejecimiento activo. Ahí es donde estamos centrando todas aquellas medidas que tienen que ver con la participación activa de nuestras personas mayores, además en un contexto, lógicamente, de cada vez mayor presencia de las personas mayores en nuestra sociedad, afortunadamente, y también con el ánimo de recoger también toda su valiosa aportación a la creación de unas sociedades o unos contextos sociales inclusivos. En ese sentido, tiene también esa perspectiva. Necesitamos que nuestros mayores tengan el mejor desarrollo sociocomunitario que seamos capaces, desde el punto de vista de la prevención de su buen trato y de su salud, y también por propia salud de todos nosotros y de todas nosotras, ¿no? En ese sentido es un conjunto de actuaciones. Aquí lo que estamos presentándolas es de una forma muy esquemática desde el punto de vista de este protocolo y del trabajo conjunto, porque creo que se ha dicho, Nerea, la directora general, lo ha expresado varias veces a lo largo de su intervención, y creo que no debería de caer en saco roto la afirmación de lo importante que es la formación de los profesionales y las profesionales de todos los sistemas trabajando en una misma intención. Puede parecer sencillo, lo que se dice puede parecer sencillo, puede parecer que es de sentido común. Le aseguro que siempre es lo más difícil, hacer que todos trabajemos con los mismos métodos, con las mismas herramientas, profesionales de los servicios sociales de base, que evalúan la ayuda a domicilio y la teleasistencia domiciliaria. Tenemos ahí un elemento fundamental de conocimiento de los hogares. Tenemos todos los equipos territoriales que también entran en todos los domicilios para la elaboración de la valoración de la situación de dependencia de las personas que lo solicitan. Tenemos los profesionales sanitarios, se ha dicho cuáles, desde la cercanía siempre. Estamos hablando atención primaria, centros de salud, trabajadores, trabajadoras sociales de esos centros de salud y, como siempre, hacemos una referencia a los territorios, a los lugares donde se desarrollan las actividades para promover una vida activa, que, por ejemplo, son fundamentales los centros de mayores, todos los recursos municipales, las asociaciones de personas mayores, todos estamos en la misma intención. Con lo cual, cuanto más seamos capaces de trabajar juntos, de trabajar coordinadamente, de utilizar las mismas herramientas, con seguridad nos vamos a hacer más fuertes en esa línea que usted comentaba de la necesidad de empoderar, que es una palabra, pero tiene muchísimo contenido y muchísimo desarrollo posterior. Sí, se acabó el tiempo. No sé si tiene alguna pregunta más. Breve, pregunta y respuesta. La estrategia de envejecimiento era la que señalaba para inicios del año 2018. Vale, nada más. Muchas gracias, presidente. Vale, gracias. Grupo Parlamentario Foro Asturias, 10 minutos. Sí, por nuestra parte no vamos a formular ninguna pregunta. Muchas gracias. Pues Grupo Izquierda Unida. Gracias, presidente. Bueno, gracias por las explicaciones y por la presentación breve de un tema tan extenso y de tanta profundidad. A nosotros, bueno, más allá del planteamiento que se ha dado sobre el papel, nos gustaría saber, porque han hecho mucho hincapié en el papel de empoderar a las personas mayores, nos gustaría saber en qué medida este documento, que no deja de ser el primer paso a la estrategia que anunció, en qué medida precisamente han participado los mayores en el diseño del mismo, ¿no? Es decir, para nosotros es fundamental el eje de la participación social, seguro en el desarrollo de la próxima estrategia y de las medidas que allí se contemplen, pero evidentemente en algo que les afecta en este caso, como es este protocolo, en qué medida ha participado pues por una parte los mayores, evidentemente a través de sus asociaciones, porque lo único que he escuchado es que este documento se supone que ya elaborado, y se ha hecho mucho hincapié, elaborado por profesionales, se ha presentado al Consejo de Mayores y ahí han sugerido hacer más hincapié
en una de las líneas que para nosotros también es fundamental, que es el tema de la educación de niños y de jóvenes, precisamente para dignificar el papel social de nuestras personas mayores. ¿Ha habido alguna participación adicional en el diseño de este protocolo por parte de las personas mayores a través de sus asociaciones? Bien, cuando elaboramos el protocolo, como digo, tiene una dificultad técnica importante. Ustedes ya lo tienen y ven el enfoque de tanto de los programas de intervención como de las herramientas de diagnóstico clínico, de clasificación de riesgo. Nosotros en este primer momento hicimos un trabajo muy técnico relacionado con eso, pero siempre presentando este trabajo tanto al Consejo de Bienestar Social como al Consejo de Personas Mayores. Ellos tienen el protocolo a su disposición desde aquel momento y desde julio de este año, y ahí nos hicieron sus aportaciones. Con ellos, con ambos consejos, quedamos en, una vez que esté validado esta herramienta, hacerles una devolución. Nosotros sí contamos con la participación de las personas mayores en un grado mayor en un tema como es la estrategia de envejecimiento activo de personas mayores, que ahí se ha diseñado a través de la entrevista de más de 100 personas. De ellas, 70 y pico son personas mayores y el resto, 30 y pico, son profesionales del ámbito de personas mayores. Y es ahí donde hemos puesto en práctica uno de los ejes de esta estrategia, que es la gobernanza. Pensamos que en una población en la que el 25% prácticamente de su composición son personas mayores, el diseño de políticas en general, no solo la de mayores, debe contar con su voz. Por eso, uno de los ejes de esa estrategia va a ser, y se llama así, gobernanza. En el propio diseño, insisto, de la estrategia se ha realizado sobre 100 entrevistas y la gobernanza en lo que es este documento muy técnico en este momento ha sido a través de la explicación del mismo en el Consejo de Bienestar, en el Consejo de Mayores, y desde luego siempre abierto a las sugerencias que ellos nos quieran hacer. Bueno, una de las cuestiones que plantean como eje fundamental y que bajo nuestro punto de vista es importante no es solo el problema del maltrato institucionalizado, es decir, las personas que están en centros, residencias públicas o privadas. Yo aquí sobreentiendo que evidentemente ya se vienen desarrollando pues, actuaciones por parte de todos los recursos que tenemos de inspección y demás, tanto en residencias públicas o privadas. Lo que sí me gustaría conocer en este aspecto, en el de la línea de institucionalización, es si este protocolo ya veo que en su pilotaje en principio no va a contar con residencias privadas. ¿Cuál va a ser la implantación en el caso de las residencias privadas, ¿no? ¿Cuál va a ser la implantación de este protocolo en el caso de las residencias privadas? ¿Solo vamos a tener datos y conocimiento a través, en este caso, de los servicios de salud, porque son la única parte pública que interviene en residencias privadas? ¿O va a haber algún mecanismo de implementación en las residencias privadas, tanto en las líneas de formación de profesionales como en las líneas, evidentemente, de traslado y conocimiento de los derechos de los residentes? Bueno, desde luego, el objetivo de este protocolo es que sea utilizable por todas aquellas instituciones, servicios y dispositivos que trabajan con las personas mayores. Hay que recordar que tenemos que hacer herramientas que tengan validez, y eso es algo complicado de realizar. Nosotros hemos querido, en el anexo de bibliografía que ustedes tienen en el documento, pueden ver que nos hemos documentado sobre las investigaciones y los protocolos que existen en la actualidad y que son más vigentes. Nuestro objetivo es conseguir una herramienta que esté validada científicamente, y entendemos que ahí a las instituciones y a los servicios públicos, no hay que olvidar también que aquí pueden estar implicados los servicios de ayuda a domicilio y los centros de día, y que puedan hacer uso de esa herramienta.
cuando tengamos validada la herramienta, desde luego nuestra primera indicación es que sea utilizable, insisto, por todos los organismos que trabajan con personas mayores. Si usted me pregunta si vamos a convertir esto en una norma de obligado cumplimiento, eso es algo que estamos valorando analizar una vez hayamos valorado la herramienta. Completar la contestación que ha hecho la directora, también haciéndole consciente de que no solo los centros de salud de atención primaria conocen la situación o pueden conocer la situación de las personas que están en una residencia privada, sino que nuestros servicios de inspección, desde luego, lo conocen. En ese caso hemos intervenido y estamos interviniendo continuamente ante situaciones que entendemos detectamos, ¿no? En ese sentido, lo que es el pilotaje, desde luego entendemos que lo tenemos que hacer en nuestro propio ámbito de competencias, y por eso las residencias que han visto que van a participar en el mismo son todas, no siendo esta de Valdés, que es una entidad sin ánimo de lucro, son todas de nuestro ámbito. Bueno, creemos que tiene interés hacerlo así. De cualquier forma, ubiquémonos que también la decisión o la voluntad de hacer este pilotaje tiene que ver también con la puesta en práctica de todo lo demás que estamos queriendo impulsar. ¿Tengo tiempo para una pregunta, presidente? Hay tiempo. Vale, perfecto. ¿Qué duda cabe que desde el ámbito sanitario el papel de la atención primaria es fundamental? Bueno, pues porque al final es verdad, aquí se centraba en algo que a mí me parece, bueno, a nuestro grupo le parece muy interesante, es decir, el mayor que está institucionalizado hay más herramientas para detectar precisamente el maltrato, pero lógicamente el que vive en el domicilio y no dispone, en su caso, pues por un ejemplo, de un servicio público de ayuda a domicilio, es mucho más complicado detectar ese maltrato. Además, porque normalmente viene acompañado, lógicamente, de aislamiento social, porque un mayor que participa socialmente, evidentemente, traslada, es capaz o tiene más facilidad para trasladar esa situación de maltrato a la sociedad, ¿no? y poner en conocimiento eso. Entonces, a mí me gustaría saber, por una parte, si, dado la necesidad de un papel de mayor coordinación desde el ámbito sanitario y desde el ámbito social, se plantea, a partir de este protocolo, incrementar el número de trabajadores sociales en el ámbito sanitario, especialmente en la atención primaria. Y, por otra parte, otra de las preguntas, ya para finalizar, es el aislamiento, en este caso, de las personas que viven solas, que son mayores y que viven solas y que pueden sufrir maltrato, sobre todo relacionado con el ámbito familiar. Y ya con esto me voy a referir no solo al maltrato físico, sino a un tema que nos pareció también muy interesante, que es ese expolio económico que, bueno, en una situación de crisis como la actual, pues probablemente esté mucho más agudizado. ¿Cómo se va a articular precisamente medidas concretas que faciliten, por una parte, el conocimiento de los derechos de las personas mayores que viven en su domicilio y la detección precoz o, en su caso, la prevención de estos modelos de violencia en el ámbito familiar contra mayores? Por una parte, si se va a incrementar el número de trabajadores sociales en el ámbito de la atención primaria, y, por otra parte, qué medidas se van a implementar para facilitar precisamente el conocimiento de los derechos de las personas que viven solas y también romper la frontera de ese aislamiento social. Si se contempla algo en este protocolo o es algo que se va a derivar a la propia estrategia de envejecimiento activo. Un minuto. De haber sabido que era tan larga, no hubiera dado permiso. Un minuto, si puede ser, o lo más conciso que se pueda. Bueno, sobre este tema que pregunta concretamente, que es la planificación de recursos humanos en los trabajadores sociales de los servicios sanitarios, pues este protocolo es un protocolo que, como habitualmente se hace en cualquier protocolo, es un asunto de procedimiento de trabajo y, por lo tanto, en él no se contempla ninguna planificación. No es un plan, sino que es un procedimiento de trabajo que se trata de implementar, sobre todo para, como han dicho la directora general y la consejera,
aumentar la sensibilidad de las herramientas que tenemos, en este caso de los servicios sanitarios, la sensibilidad para detectar un problema que ocurre pero que no ha aflorado a la sociedad suficientemente, ¿no? Y pues por eso de poner al servicio de las personas mayores estas herramientas de una forma más sensible. Por lo tanto, ahí lo que sí se plantea es la necesidad de formación como recursos para que aumente esa capacidad de detección y de acompañamiento desde los servicios sanitarios, que no son solo los servicios sanitarios los que entran en el domicilio, porque también en el domicilio entran la ayuda a domicilio, entran los otros servicios sociales. En fin, hay un pool de servicios públicos que contactan con la persona en el domicilio. Por cierto, el lugar donde con mayor frecuencia se da el maltrato, esa cuestión. Y luego también no me resisto, si me permite la mesa, a ampliar la respuesta sobre el empoderamiento que planteaba otra persona, otro diputado, que es en relación con eso también hay dos cosas que ampliar, ¿no? Que es bueno, en lo que corresponde a los prolegómenos de este protocolo, que, como ha dicho la consejera, se inició en el año 2009 en los servicios de urgencia del Hospital de Cabueñes, podemos señalar que ahí también ha sido comunicado, visualizado y debatido este protocolo en la Sociedad Internacional de Bioética, que además le ha prestado un apoyo concreto y que ahora, como ha señalado la directora general, se plantea también en lo que es la sensibilización y la formación de los cuidadores, la participación del programa Paciente Activo, que es un programa también que está trabajando con carácter europeo actualmente en nuestra comunidad y que básicamente va dirigido precisamente a este aspecto, que es a activar a la persona para que sea capaz de tomar por sí mismas las riendas de su salud. Y, por lo tanto, este otro elemento es fundamental desde el punto de vista del empoderamiento, como lo señaló ya la Organización Mundial de la Salud en su programa de cronicidad en el 2002. Gracias. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, yo voy a hacer tres preguntas solamente. La primera tiene que ver también con la forma, ¿no? Con la forma en la que es elaborado el protocolo. Porque si nos preguntamos por qué no se ha tenido en cuenta en la elaboración del protocolo, bien como anunciaba además la portavoz de Izquierda Unida, tanto a los mayores como protagonistas a los que se dirige, como profesionales que de forma directa tratan con las personas mayores. Me refiero a auxiliares de enfermería, enfermeras, celadores y un largo etcétera, incluso cuidadoras y tener en cuenta su experiencia y conocimiento de primera mano. Creo que lo hemos explicado. El Consejo, ustedes están conociendo este documento, estamos en el mes de noviembre, ¿no? El Consejo de Mayores lo ha conocido, creo que en el mes de junio, es decir, abiertos a todas las sugerencias. Es más, la presidenta de la FAMPA, coincidiendo también con toda esta cuestión, ella misma fue invitada a participar en un congreso, creo que había sido en Vigo, días antes que nosotros estábamos presentando este documento, y desde luego han podido aportar más en el ámbito de qué se quiere con el protocolo, no tanto en las cuestiones formales, de los flujogramas que explicaba Nerea y de los procedimientos. También tenemos todo un tiempo de pilotaje. Cuando estamos y descendemos al territorio, desde luego, oportunidades de participar las habrá. Y después el Consejo de Bienestar Social, que ya es más amplio, digo, en su representación que el de mayores, también lo conoció, creo que fue en el mes, ahora no recuerdo si fue en septiembre o en octubre. Ya hicimos el primer seminario con profesionales y nos parecía, en todo este tiempo, si se dan cuenta, tienen ustedes un documento
de 90 páginas que dice versión 3.2 de 6 de octubre. Es decir, ha habido muchas versiones previas al documento que se ha ido enriqueciendo con distintas aportaciones, pero bueno, entendíamos que el liderazgo lo teníamos que tener las dos consejerías y creo que las personas que están en el grupo de trabajo, que aparecen sus nombres, sus apellidos y quiénes son y qué responsabilidad tienen en las dos consejerías, creo que también representan al conjunto de los trabajadores del sistema, ¿no? Bueno, y la segunda pregunta es precisamente también para el impulso de las medidas que contempla, que son bastante numerosas y con muchísima transversalidad. Ya solo basta a través de esa coordinación tanto sanitaria como de servicios sociales, resulta obligado si van a incrementar los recursos humanos y materiales para dar cumplimiento y que estas medidas sean factibles. Bueno, en principio, el documento es un documento para ser implementado a lo largo de este tiempo. En paralelo, estamos trabajando desde la aprobación del decreto de coordinación sociosanitaria, los 8 equipos de coordinación y las estructuras que los coordinan, la Comisión Interinstitucional y toda la Comisión Técnica, en un plan sociosanitario del Principado de Asturias que será debatido en la Junta General del Principado. Y en ese plan aparecerán exactamente todas las líneas de trabajo de los dos sistemas con ya, lógicamente, memoria económica de ese plan. ¿Ese plan qué significa? ¿Cuántos recursos humanos requiere? ¿Cuántas inversiones en equipamientos sociales requiere? Pero eso tiene más el ámbito de un plan, que discutiremos con su memoria económica en el Parlamento en breve. Esto, de alguna manera, era la Junta General nos había pedido un protocolo. Nosotros entendimos que con todo lo que había hecho hasta el momento y con el trabajo de los profesionales que había hasta el momento, como decía Julio Bruno, llevaban años profesionales trabajando juntos, entendíamos que tenía una versión mucho más desde el ámbito sanitario. Hemos visto que debíamos de ampliar la visión y además encuadrarlo en este trabajo sociosanitario que hemos emprendido y que se desarrollará en el tiempo. Desde luego, nosotros no hemos hecho un decreto de coordinación sociosanitaria para una legislatura, ni muchísimo menos, ni haremos un plan sociosanitario que se agote en esta legislatura, ni muchísimo menos. Y luego, año a año, discutimos, y estamos ahora justo en el momento de discusión de los presupuestos, cómo implementamos estas políticas, porque no hace falta tener un plan cerrado para saber que necesitamos más profesionales si que queremos abrir pues más residencias o impulsar más la ayuda a domicilio. Es decir, eso es evidente. Esto de lo que quiere de alguna manera es sistematizar un proceso, un procedimiento, y que queremos hacerlo así y que queremos enriquecerlo con todas estas aportaciones en este periodo de pilotaje. A lo mejor este periodo de pilotaje nos dice que nuestros flujogramas no tienen interés de esa manera, que hay que hacerlos de otra manera. Para eso estamos, para cambiarlo. Te quiero decir, es algo que vamos a aplicar y que tiene ese dinamismo. Sí, bueno, entenderá que lógicamente los recursos humanos se establecen en un plan, pero desde luego cuando se desarrolla un protocolo se hace en función de los recursos existentes, al menos, ¿no? Para que sea real, por lo menos tendría que estar en ese marco que con todas las medidas que articula parece que está bastante lejos de estar en el marco de que se pueda desarrollar con los recursos existentes. Pero bueno, ya una última pregunta. En la actualidad, e incluso desde hace muchos años, porque es cierto que desde hace muchos años ya se está trabajando, se están editando, ustedes además lo comentaban, la guía del inserso, pero en el ámbito sanitario, también en el ámbito de los servicios residenciales y sociales, hay protocolos de actuación sobre el maltrato, incluso libros de buenas prácticas y, vamos, muchísima literatura al respecto. ¿Qué
¿Qué cambios reales esperan que se produzca a partir de este protocolo en concreto? Y quería preguntarles si tienen previsto, aparte del seguimiento que apuntaban, pues algún tipo de evaluación en algún momento determinado para ver o para modificar lo que pudiera estar fallando. Bien, yo creo que la diferencia importante, y así manifestada por los profesionales, es contar con herramientas sistemáticas y comparables que permitan objetivar la situación de maltrato. Yo aquí me gustaría señalar cómo este es un documento también muy demandado por los profesionales. Como he señalado en mi intervención diciendo, el maltrato es un fenómeno desconocido y aquí apelo a lo que ha sido el desarrollo de la intervención y el conocimiento del maltrato en otros ámbitos como es la violencia de género, el maltrato infantil. Es decir, las situaciones de violencia en nuestra sociedad la viven las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Insisto que el ejemplo de la violencia de género es un caso paradigmático y en el que España ha tenido mucho que enseñar al conjunto de otros países. En el caso del maltrato infantil también llevamos años trabajando en ello. Y en el caso del maltrato a personas mayores es, insisto, una demanda por parte de los profesionales de herramientas sistematizadas y comparables para poder utilizar. Ustedes habrán visto que en el flujograma una de las primeras cuestiones es validar si esa situación de sospecha es real o no. Y también el grado del maltrato. Cuando pensamos en el maltrato, en ocasiones pensamos en las situaciones más dramáticas y de mayor vulnerabilidad y agresión, pero no hay que pensar exclusivamente en ellas. Hay que pensar en situaciones de menor agravamiento de la situación inicialmente, pero que también es una situación del maltrato. En ese ámbito aún hay poco conocimiento y pocas herramientas. El que los profesionales de Asturias hagan la entrevista a una persona mayor de la misma manera supone un avance importante en cuanto al conocimiento y la valoración de las situaciones. En ese sentido, yo sí pienso, y todos los que hemos trabajado en este documento lo pensamos así, porque en ese objetivo se ha hecho, pensamos que va a ser un avance conceptual importante y de sistematización importante. A lo que me preguntaba sobre la evaluación, como he señalado, nosotros la evaluación de esta herramienta lo ponemos en base a 3 elementos fundamentales. Por un lado, son todos los soportes de entrevistas, flujograma, clasificación clínica, procedimientos de derivación, que es importante. Luego también el perfil de las personas mayores que nos vayamos encontrando, a ver si encontramos alguna clave en común a todos ellos que nos permitan avanzar en este conocimiento. Y, por último, el cambio de la actitud o del conocimiento de los profesionales sobre esta materia. Porque pensamos que esta herramienta también va a ayudar a sacar a la luz situaciones de maltrato que los profesionales, por la mirada que pueden tener en ese momento, igual no son tan visibles. Que, insisto, es algo que también ocurrió con la situación de violencia de género. No hay más preguntas. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidente. Pues nosotros empezar con 3 cuestiones que nos parece importantes destacar al inicio. En primer lugar, decir que valoramos positivamente que transcurridos 5 años desde que este grupo parlamentario, en un debate del Estado de la región allá por el año 2012 y a través de una propuesta de resolución, logró la aprobación de instar al Gobierno de Asturias a que elaborase un protocolo en este caso lo denominamos maltrato a mayores, pues al menos 5 años después, insisto, aunque sea tarde, tengamos una experiencia piloto, vamos a decir. Segundo, reconocer que es un problema serio, algo en lo que creo que hemos coincidido todos. Y tercero, desde luego, constatar que existe maltrato en Asturias y que es necesario, al menos nosotros así lo pensamos, dar buen trato a las personas mayores. En este sentido, a pesar de que ya se han planteado prácticamente muchas de las cuestiones que íbamos a abordar, quisiéramos comenzar preguntándole, en un principio he entendido, corríjame si me equivoco, señora consejera,
que se procedería a poner en marcha en servicios sociales de atención primaria. No sé si tienen previsto ampliarlo a otros ámbitos. Me refiero, por ejemplo, al ámbito judicial. Quisiera conocer su valoración al respecto. Le decía a la directora general que recuperase los mapas. Están las residencias del ERA, creo que son 9 ayuntamientos, bueno, lo hemos dicho, las residencias, los centros de atención primaria, los hospitales, los servicios especializados de urgencia, las residencias, hasta 9 residencias en distintos lugares, los servicios de salud del área 3, del área 4, del área 5, del área 7 y los servicios sociales de 9 municipios. Sí, no, yo le decía que qué previsión tendría, consejera, de ir ampliando esos, digamos, este protocolo a otros ámbitos. No sé si no me refiero a los ayuntamientos a los que usted ha hecho referencia, en los que llevarán a cabo esta experiencia piloto. Me refiero a otros ámbitos, aparte de los servicios sociales, de los servicios sanitarios. Le preguntaba que qué opinión tendría usted de extender esa aplicación o ese protocolo, por ejemplo, al ámbito judicial, a que hubiera una especialización en materia judicial sobre este asunto. Que no lo había entendido. Pues sí, yo creo que como ha dicho la directora general, aparte tenemos experiencia, ¿no? Por ejemplo, en todo lo referido a violencia de género, como hemos y seguimos trabajando en coordinación con otros ámbitos, en este sentido sería lo mismo para la cuestión del maltrato. Lo que pasa es que nuestra idea es tener un protocolo aprobado por todos nosotros y consensuado, requiere un pilotaje. Ese vamos a hacerlo en nuestro ámbito, tal como le expliqué, y creo además con un despliegue muy importante representando distintos sectores y distintos lugares de Asturias. En junio de 2018 tendremos la finalización y veremos cómo seguir ampliando a otros sectores, lógicamente, sí. Sentido, si me permite, una de las cuestiones que, como bien saben, nos encontramos cuando nos acudimos a instancias judiciales es tener evidencia del maltrato, ¿no? Cuando es un maltrato grave que se produce y el ámbito sanitario así lo valida y así lo coge nuestro documento, las evidencias ante la justicia están claras. Sin embargo, y ahí vuelvo a decir el valor de este documento, cuando el maltrato es leve o es moderado, las evidencias objetivas son en ocasiones difíciles de obtener. De ahí el esfuerzo en hacer una herramienta sistemática que permita tener pruebas para, si llegamos a instancias judiciales, tener el soporte que a un juez le permita tomar decisiones sobre una herramienta que está validada. Y es uno de los objetivos que queremos con esta herramienta. Sí, muchas gracias. Otra pregunta que le quería plantear. Nos gustaría saber qué percepción tiene el Gobierno de la realidad del maltrato a los mayores en las residencias del ERA. Un problema que está claro que existe. Antes lo comentaba alguna portavoz, que de hecho en la introducción de este protocolo es verdad que son fuentes de la Organización Mundial de la Salud y no tienen por qué ser extrapolables desde luego a Asturias, pero hablan de que las tasas de maltrato más elevadas entre las personas mayores está entre las que residen en instituciones. En Asturias, en las residencias del ERA, todos conocemos de que es un problema que existe, señora consejera, y me imagino que sobra que le dé más antecedentes de los que ya en alguna ocasión hemos presentado en esta Cámara, pero son innumerables los comentarios, las informaciones que nos llegan de situaciones en residencias del ERA con pacientes rodeados de bombonas de oxígeno en sus habitaciones, con escritos que presentan en determinados ayuntamientos firmados por familiares que protestan por las carencias, por el trato que reciben las personas mayores. Ayuntamientos que desconocemos si les hacen llegar a ustedes esos escritos de los familiares, donde hacen mención a todo esto que le cuento.
bueno, nos gustaría eso, conocer exactamente qué percepción tienen ustedes de toda esta situación en las residencias del ERA. Bueno, pues si lo que me pregunta es qué percepción tiene el Gobierno, desde luego muy distinta a la que usted manifiesta. Yo creo que a esta Cámara no ha venido ningún antecedente. A esta Cámara lo que han venido son muchos comentarios, muchas veces extraídos de artículos reflejados en la prensa. En ese sentido, yo quiero poner por delante, desde luego con mi conocimiento de cómo se trabaja y cómo trabajan las personas en el ERA, su alta profesionalidad y, desde luego, y la preocupación constante por el buen trato. Tal es así que creo que este miércoles viene al Consejo de Gobierno la autorización de un convenio a celebrar entre una fundación, María Wolf, especializada en tratamientos para las personas con grave deterioro cognitivo, y también todo lo que tiene que ver con una atención exenta totalmente de contenciones. Y ese convenio se va a celebrar entre el ERA y esta fundación, y aparecen las residencias y los profesionales que van a participar también en una formación. Yo creo que lo importante es tener claro que lo que queremos que presida toda nuestra actuación, desde luego es el buen trato, y que tenemos unos profesionales extraordinarios para llevarlo a cabo. Cuando digo los profesionales que atienden directamente a las personas en las instituciones, digo a las personas profesionales de distintas empresas que trabajan a diario en miles de hogares asturianos y coordinados por unos servicios sociales, tanto municipales como autonómicos, desde luego con la misma profesionalidad. Creo que se trató de explicar al principio. La encuesta de la Organización Mundial de la Salud es una encuesta a nivel internacional. Y, desde luego, lo que sí estoy en condiciones de decir que creo que nuestro país y el ámbito geográfico en el que nos movemos, que es Europa, desde luego que somos los que mejor protegemos a nuestras personas mayores, y en ese sentido queremos seguir mejorando esa práctica. Yo de ahí parto, pero desde luego no comparto con usted la visión de las residencias públicas del ERA en absoluto. En eso creo que estamos de acuerdo en que lo importante aquí es dar ese buen trato a las personas mayores. Y no es mi visión del ERA, señora consejera. Le estoy diciendo que es lo que a nosotros nos hacen llegar familiares que también, por si pudiera tener dudas acerca de nuestra objetividad, también hacen llegar a los ayuntamientos. Lo que no me contestó es si han recibido ustedes en la consejería algún escrito de familiares de alguna residencia del occidente asturiano poniendo de manifiesto esta situación que le he contado. En cualquier caso, seguiremos hablando de este asunto. Le quería preguntar por el tema de las inspecciones. Ya no es la primera vez que le pregunto por ello. Es la última pregunta. La última pregunta, pues si me permite, presidente, acumulo dos muy rápidas. Primero, me gustaría saber el número de inspecciones que se han llevado a cabo en el último año y si hay alguna información o algún dato significativo que arrojen estas inspecciones. Recuerdo que en septiembre de 2016, cuando le preguntábamos por ello, nos había dicho usted que se habían realizado 93 inspecciones en residencias de ancianos del ERA. Y me gustaría saber eso, si han aumentado en este año. En segundo lugar, me gustaría que me respondiese, ha hecho usted mención al tema de los presupuestos generales del Principado 2018. La falta de presupuesto regional, señora consejera, ¿qué consecuencias traería para la implantación de este protocolo? Y, por último, la tercera y muy brevemente las tres respuestas. Sí, la última, presidente. No, ya no hay última. No porque avisé. La dejo para luego. Hay un compromiso. Usted estaba presente cuando se adoptó el compromiso y no se puede. ¿Vale? Sobre el tema de los familiares, quiero recordarle que en cada una de las residencias hay asociación de mayores, y que esas asociaciones que hay a nivel de cada residencia tienen una representación colectiva, y que esa representación colectiva participa y es miembro del Consejo de Administración del ERA.
participa y es miembro del Consejo de Administración del ERA, igual que la persona que le acompaña en el estrado, también representando al Grupo Popular, es miembro del Consejo de Administración del ERA. En el tiempo que yo soy consejera, desde luego, nunca ha sido debate ninguna denuncia de ninguna residencia a través de la representación de las familias. Sí he contestado a una pregunta por escrito que sobre una residencia del Occidente, concretamente la de Navia, me formuló la diputada de Izquierda Unida. Y creo que usted me formuló una pregunta sobre las inspecciones y si no, pues me la formula y se la contesto con muchísimo gusto, pero yo ahora aquí no tengo los